Tiempo faltaba. Bueno, hoy día el tema es sutura de vísceras huecas y sólidas. En realidad yo, tuve un pequeño descanso médico. El semestre anterior lo que yo les enseñaba era apendicectomía, colecistectomía y gasectomía. Cuando llegué acá me dije que ahora vas a dar. Bueno, entonces vamos a hablar sobre que es también un tema muy importante. Bien, aquí tenemos las vísceras huecas desde el estómago, intestino grueso, intestino grave, intestino grueso, etcétera, etcétera. A todo nivel vemos acá nosotros perforaciones y por lo tanto, ¿cómo se solucionan estos problemas? Se solucionan con las suturas. Vamos a ver a qué nivel está la lesión o a qué nivel hay que hacer una anastomosis, etc. Entonces, podemos ver una forma panorámica. ¿Alguien tiene un puntero? La luz, por favor, ¿podría pasar? Puede ser. Sí. Bueno. ¿Está bien? Ya, no importa. Miren, aquí estamos considerando las vísceras huecas, estómago, intestino, como les decía hace un momento, incluyendo la vesícula y en la parte baja, tanto la vejiga como en la mujer el útero, ¿no? Entonces, en el abdomen bajo. Y lo que les decía es el tipo de sutura que se debe realizar, con qué material de sutura, cómo, para poder solucionar estos casos. Y para solamente decirles que aparte de sutura simple vamos a hacer anastomosis. En este caso, por ejemplo, se ve un volvulus, ¿no es cierto?, necrosado, en la que nosotros tenemos que hacer una resección para luego hacer una anastomosis término-terminal, o sea, reconstruir el tránsito digestivo intestinal, ¿no es cierto? Bien. Primero vamos a hablar sobre vísceras huecas y luego vísceras sólidas, que tenemos el hígado, el vaso y el páncreas, rápidamente. La cavidad abdominal, existen tres tipos de vísceras huecas, como está en la diapositiva. Tenemos desde el estómago hasta el recto, como el primer cuadro arriba. Luego la vesícula biliar. Y en la parte del abdomen bajo, abdomen pélvico, tenemos la vejiga, ¿no? Todo esto tenemos que tener en cuenta, porque si no hacemos la cirugía adecuada, inclusive después hay hasta procesos judiciales para el cirujano, porque pues trae cola. Entonces, saber qué hacer, a qué nivel, ¿no? Empezaremos por lo más simple. Por ejemplo, si en el intestino o en el estómago o a cualquier nivel hay una herida pequeña, como esta, la de acá, entonces solamente se hará una sutura simple. Por supuesto, con un reavivamiento de bordes y unos puntos simples, ¿no? Y que va a quedar así como está acá abajo. Algunos colegas lo hacen inclusive, la rafía esta, lo hacen en dos planos. Uno el que están viendo y otro que hacen un punto ceroso, como para asegurarlo, ¿no? Puede ser, de las dos formas es válida, siempre y cuando esté bien hecha y siempre y cuando esté hecha con el material de sutura que se debe. Porque si eso vas a hacer con cadus, esto a los 3, 4 o 5 días se abre. ¿Por qué se abre? El cadus, ¿no es cierto? No es para claro, porque a toda anastomosis lo que le da la consistencia es la segunda capa, la capa externa, que es la cerosa, como vamos a ver. Bien, entonces este sería el caso más simple. Se llama rafía, ¿no? Rafía. Bien. Como quiera que ya hemos llevado desde la semana pasada las prácticas
de anastomosis término-terminal por resección intestinal, todos lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces yo creo que la comprensión va a ser mejor. Toda anastomosis, aunque más tarde le voy a decir otra cosita porque usted me va a decir total es así o es así, pero empecemos así porque más que nada en forma didáctica tenemos que aprender que toda anastomosis se debe hacer en dos planos. Un plano interno y ahí le pongo total. ¿Qué quiere decir total? A ver, Guamón. Sí. O sea, a lo largo de toda o sea, a lo largo de todo el Y por favor, cuando pregunto, solamente al alumno que pregunto me repito. a lo largo de todo el espacio de todas las capas. A lo largo de... O sea, del espacio de la anastomosis. Aquí no. Aquí no. La misma pregunta. ¿Usted está seguro? Deja de hacer eso y yo creo que sí, pero... A ver, la misma pregunta. ¿Qué pregunté? ¿Qué significa total? Claro. Es decir, se atraviesa con la aguja, por supuesto, Juan Dilo, todas las capas, desde la serosa hasta la mucosa. A eso se llama total. Y luego mencionamos ahí una capa externa que es la seromuscular. Es aquella que no llega, o sea, no traspasa todas las capas, es decir, solamente hasta la muscular. Por eso se le denomina seromuscular o serosa. No atraviesa, no es total. ¿Me dejan comprender? ¿Me dejan comprender? Y siempre se realiza con material no absorbible, seda, nylon, bueno, etcétera, etcétera, no absorbible, eso ya ustedes lo saben. Entonces, miren, por ejemplo, lo que hemos hecho en la práctica de la semana pasada, una resección. Una vez que hemos realizado la resección primero, lógicamente, ligamos los vasos con mesenterio, ¿no es cierto? Y luego para unir las dos bocas. Y de todos modos nos va a quedar acá un espacio que también les voy a decir qué hay que hacer con eso. Bien, tenemos las dos bocas que vamos a anastomosar. En la letra B podemos observar un borde posterior, porque vamos a hablar de borde posterior. Si esas son las dos bocas, este es el borde posterior de este lado y este es el anterior. Posterior y anterior, ¿cierto? Entonces el posterior se hace con Soulier cruzado, ya saben cómo se denomina Soulier cruzado hasta terminar el ángulo. Y luego los bordes anteriores, o sea, este y este, se sigue con la misma aguja porque tiene caso. ¿Y los puntos cuáles son? ¿Cómo se llama? Conen, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cómo son los puntos conen? Quiero que me expliques. Por favor, solamente. Claro. A ver, entras por el mismo lado y por el mismo lado sales y vas hacia el lado contrapuesto y entras por el mismo lado y por el mismo lado sales. O sea, solamente de manera para invertir. Es un punto total equivalente al Soulier. Porque si nosotros estuviéramos aquí en la luz intestinal, el Soulier lo podemos hacer, ¿no es cierto? Llego allá, no podríamos hacer Soulier. Entonces se hace el punto con él, estamos por encima. Y efectivamente, entras, cuando digo entro hasta la cavidad, o sea, traspaso la mucosa, ¿cierto? Entonces entro y salgo por el mismo borde, me voy al otro, hago lo mismo, entro, salgo, me voy al otro borde, entro, salgo. Para que ustedes tengan una mnemotecnia y no se olviden muy rápido, entonces con él, entro, salgo, me voy, entro, salgo, me voy, entro, salgo, me voy, porque a veces hay confusión. Eso nos ha pasado a todos, conocidos alumnos, residentes, etc., ¿no? ¿Cuál es este punto? Entonces, el Soulier es fácil. Con él, entro, salgo, me voy, entro, salgo, me voy, voy. Una vez que ya hice Ahí está. Pero no funciona.
Aquí, miren, pues, este es el borde posterior, ¿verdad? Y este de acá es el cone. O sea, miren, entro, salgo, me voy al otro lado. Entro, salgo, me voy. Hasta concluir. Una vez que termino con esos puntos totales, toda la circunferencia, me falta hacer el plano externo, que es cero muscular. El cero muscular se hace con material no absorbible, ya les dije. Y el punto se llama punto de Lemberg. Más adelante les voy a enseñar uno por uno, pero ya me voy adelantando. Como está sucediendo, por ejemplo, en este caso. ¿Ves? Cuando lo guardas aquí. Bueno, acá, miren. Este es el punto Lemberg, que es la que le da consistencia a la anastomosis. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Doctor, la parte posterior se hace con Sulliet cruzado, ¿también se puede hacer con Sulliet simple? Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre cadu simple y cromado? El cromado es solamente un cadu simple o un baño de nada más, para darle mayor dureza, ¿cierto? Puedes hacer con los dos, preferibles con el cromado. Ahora la pregunta que tú me dices si es simple o si es cruzado. Cruzado, generalmente, por ejemplo, yo siempre hago cruzado. ¿Por qué? Porque el cruzado te hace mostaza. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, el perfil de coagulación entre persona y persona varía. Hay algunos que tienen la coagulación todavía muy prolongada y va a sangrar los bordecitos. Para no darle chance a eso, ¿ya? Pero se pueden entrar cualquiera de los dos en paz. Solamente que cuando tienen a la hora de ajustar, se cierra un poco. En cambio, el otro te está dejando el diámetro que debe quedar. Bien, una vez que hemos terminado con el Lemberg, esto debe estar fresco por lo que hemos hecho la práctica. Lemberg, nos queda esta ventana, esa, ahí se ve, ¿no? Entonces esa ventana hay que cerrarla con puntos simples. Y flores, hay dos flores. Levante la mano. ¿Y por qué crees que debemos de cerrar esa ventana? Que se llama ventana mesentérica. O sea, donde hemos ligado los vasos, ahí no hay como casi una ventana. Y hay que afrontarlo como el lado derecho. ¿Por qué? A ver, tú que sigues con tu celular, por favor, guarda. ¿Qué estás preguntando? O dame la respuesta. Nos falta un par de años para ser médicos, porque personas muy guardan tu celular, no con besos, no. Ese es un poquito ya más responsable. ¿Por qué? Que se produce una hernia interna. ¿Y cómo creo que se produzca la hernia interna? ¿Cómo se llama? González. ¿Por qué crees que se podría producir una hernia interna? Claro, como el intestino, los 5 o 6 metros, tiene movimientos peristálticos, uno de ellos se puede meter, para pasar al otro lado, hacer una hernia y por lo tanto una obstrucción intestinal. Esa es la razón, el motivo de que hay que hacer el cierre. El Sulliet simple, ustedes lo han hecho en la primera práctica que han tenido, ¿no? Y empiezas con un nudo y contranudo y terminas con un nudo contra nudo, pero los puntos son seguidos, ¿no es cierto? Y va de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Entonces vas avanzando. Esto es lo que hace, ¿no? Subiendo. Y al terminar también haces un nudo y contranudo. ¿Para qué? Para que no se afloje. Este es el punto Sulliet simple. El Sulliet cruzado es aquel que están viendo. Ustedes pasan la aguja exactamente igual que en el Sulliet simple, pero antes de seguir pasando, o sea, en un simple la aguja tendría que salir por acá.
pero aquí ya le cruza el que le ayuda para, es por eso que se llama sourier cruzado. Y va a quedar así. O sea, una persona que viene, no ha estado como ha cerrado con sourier simple o cruzado, pero viendo esto, yo digo cruzado. ¿Por qué? Porque tiene una imagen de cadeneta, ¿no? Mientras que el simple de espiga, ¿no? Es un de espiga. Es para poder diferenciar. Ya, entonces, seguimos con los puntos. El punto pone, el que estuvimos hablando hace un momento, es también punto total, se ve perfectamente, porque hasta allí está todo, llega y luego sale y luego te vas para el otro lado. Entro, salgo, me voy, entro, salgo, me voy. Siempre también con material absorbible. Algunos colegas emplean el pushing, es casi igual al anterior, al cone, solamente con la siguiente diferencia, de que el plano, miren, acá como ven, por ejemplo, entran, pero no llegan hasta la cavidad, sino hasta la submucosa, luego salen, se van al otro borde, entran, no llegan a la cavidad, sino a la submucosa muscular. Ya, esa es la única diferencia. Preferible, porque la experiencia a uno le enseña, lo mejor es el tonel, porque agarras inclusive más tejido, ¿no? El punto Lemberg que mencionamos hace un momento, que con este punto vamos a hacer la segunda capa, o sea, la capa externa. ¿En qué consiste? Miren, si por ejemplo, este es el borde, este es un borde y este es el otro borde. Entonces consiste en entrar en relación a la sutura o al borde, lejos, entro lejos, salgo cerca. Me voy al otro lado, entro cerca, salgo lejos. Ese es el Lemberg. Y al anudar, lógicamente se va a invaginar. ¿Ya? Multivaginal. Entonces, fácil también para recordar. Lemberg, entro lejos, salgo cerca. De la línea de sutura, me refiero lejos o cerca de la línea de sutura. Entro lejos, salgo cerca, entro cerca, salgo lejos. Y estos puntos tienen que ser separados. ¿Entendemos? En toda anastomosis gastrointestinal, lógicamente, al restablecer la continuidad del tubo entérico mediante las anastomosis, tenemos que tener en cuenta, lo primero, la irrigación sanguínea que tienen que tener los bordes. Por ejemplo, cuando hicimos la práctica de laboratorio, nosotros ligábamos los vasitos que corresponden a la ventana mesentérica, pero los bordes que se van a unir tenían irrigación, porque si no se necrosa y hay dehiscencia, ¿no? Entonces tenemos que mantener buena irrigación sanguínea y evitar la tensión de la línea de sutura. Eso es básico. ¿Por qué? Porque si está tensa la sutura, se puede separar y hay dehiscencia, ¿no? ¿Por qué? Porque son fuerzas opuestas. ¿Se dan cuenta, no? Okay. Tipos de anastomosis, ya deben haberles dicho. Tenemos la término-terminal, por el primer caso. Dicho caso que es la más fisiológica. Luego tenemos la término-lateral y la latero-lateral. O sea, hay tres tipos de anastomosis, ¿no es cierto? En la práctica, ¿ustedes han hecho la latero-lateral? ¿Cómo se hace? Quiero que lo explique. ¿Cómo se hace? Lo han hecho, se supone que saben. A ver, ¿quién me quería decir? ¿Alguien? ¿Alguien me quiere comentar? Recuerdo que cogimos el lado lateral, luego de limpiar el Ya. contenido. Pero si hasta ahí nomás estamos mal, todavía no hay ningún contenido. Por ejemplo, si la manga de mi saco
es el intestino. Y la otra manga es el otro asa. Voy a hacer ahí un bypass, que es lateral. Entonces no hay ningún contenido, ¿no es cierto? Pero en el intestino, bueno, No sé, mira bien. Por ejemplo, si es término terminal, ahí sí, ¿cierto? Veamos, empezamos así con Suriet, con el Lemberg. En cambio, cuando es lateral, se empieza con los puntos 0, 0, 0, 0, si no tengo todavía. Y una vez que he hecho los puntos ceros, supongamos que es el lateral. ¿Hay alguna duda? Por ejemplo, esta es una y esta es la otra. Lo primero que hacemos es la cero cerosa. Aquí no está como digo el dibujo. Una vez que hemos hecho la cero cerosa, cortamos acá, abrimos y acá abrimos. Pero con 1 centímetro. ¿Para qué? Para recién ahí limpiamos y hacemos la sutura de Suriet. Y el otro borde que queda en el que hemos cortado, el borde que hemos cortado, o sea, los externos, se hace el cone. Y posteriormente el ende. Entonces, en conclusión, cuando la anastomosis es término terminal, sí empezamos, porque hay que respetar el orden, Suriet, cone, Lemberg. En la lateral empezamos por la 0, 0, o sea, Lemberg, Suriet, ¿ya? Eso es muy importante. Okay. Esta es la término terminal que hicimos. Acá está más evidente, más grande, es sencilla, fisiológica, y hay menos estenosis. Acá están los puntos externos, que es con seda, que es hecho con seda, y el cierre de la ventana mesenterica. La anastomosis término lateral, así como le pregunté la lateral, la término lateral, allende, podría decir, el doctor Flores les hizo la clase de catectomía, ¿verdad? Entonces, para de una vez, ¿alguien tiene un plumón? Por favor. Yo lo que quiero es que comprendan, y a cada uno ya lógicamente, de acuerdo al interés que tenga, puede ampliar los conocimientos. Miren, lo que vean. Momentáneamente vamos a encender la luz. Por ejemplo, cuando les hablaron de gastrectomía, por ejemplo, ese es el estómago, ¿no es cierto? Acá hay una incisura angularis, se traza una línea imaginaria. Todo tumor que está por debajo de esa línea imaginaria, tumor acá, se hace una subtotal. Y si el tumor está por encima, se hace total. Hasta ahí estamos. Si hacemos una subtotal, como en este caso, mira, entonces esto se va a trasladar acá. El dibujo, bueno, mucho, sería la boca, toda la boca. Y aquí en el duodeno se hace un corte, y al hacer un corte, lo primero que hacemos es cerrar, hacer un muñón. Y el yeyuno lo llevamos de esta manera, ¿cierto? De esa manera. Entonces la anastomosis es término lateral, ¿correcto? Y si quieren darle el nombre de apolia, porque es con toda la boca. Y una vez la pregunta que les han puesto es la... ¿Cuál? No, una que habían hecho el cierre parcial, solamente, ¿cómo se llama esa? Ya. O sea, cuando se cierra. ¿Para qué? Para evitar el vaciamiento rápido. Pero, claro, es el vaciamiento rápido o síndrome de dumping, que está caracterizado por Hipotensión, taquicardia. Bueno, está bien. Acá estamos haciendo entonces, miren, la término lateral. ¿Y qué pasaba en un inicio cuando era exactamente así como estoy diciéndoles? En la segunda porción del duodeno desemboca la bilis y el jugo pancreático. ¿Para qué? Para producir la digestión. Y sigue este trayecto, ¿no
¿no es cierto? Al seguir este trayecto, llegaba acá y producía lo que se llama gastritis alcalina. Para que eso no suceda, entonces se hace una anastomosis laterolateral. Laterolateral. ¿No? Entonces todo esto, tanto la bilis como el otro, viene por acá nomás, y ya no llega acá. Y el bolo alimenticio baja por acá, ¿cierto? Entonces aquí estamos representando el término lateral y la laterolateral. Y como les decía, por ejemplo, si este es un intestino y este es el otro, ¿cómo empiezo? Empiezo con la serosa. Luego abro, y comienzo con las, continúo con el suriel cruzado, con el ileta. ¿No? Ya, ok. Y a ver, Mejía. Oh, ¿y cómo se hace la Iderux? ¿Me enseñamos? ¿Me está enseñando? Porque a veces uno no comprende bien cómo es. Ahí es bien fácil porque llevas todo el asa intestinal. Pero la Iderux. Esófago, duodeno, anastomosis. Claro que está ahí, pero ¿cómo se hace? Justamente eso es lo que quiero decir. Que quiero que sepan los dientes. Es que esto es básico. Miren, por ejemplo, es total. Entonces, a nivel de esófago, tengo acá la boca del esófago. Y acá en el duodeno, saliendo todo esto, todo el estómago, entonces lo primero que hago es cierre de muñón. Y aquí sí el yeyuno no se lleva en asa, sino se corta. Entonces al cortar tenemos dos bocas. Esta es la boca y aquí. A esta boca le llamamos boca 1 y a esta boca le llamamos boca 2. La que se lleva al esófago es la boca 2. Entonces si yo la boca 2 la llevo acá, miren, esta es la boca 2. Y este dibujo yo lo extiendo para que se vea. Y la boca 1 desemboca acá. Pero después de haber seccionado, esto desciende acá y va a formar una Iderux. Una Y, que es la Iderux, ¿cierto? Es así como se hace. Así como se ve allá, pero ¿cómo se hace? Porque a veces no se entienden. La Iderux sí hay que seccionar el intestino. Ahora, en la total hay otra que es la de Hoffman. Ahí también lo llevas en asa, no necesitas cortar, pero sí haces el Brown complementario, o sea, la entero. Bien. Ahora sí, continuamos. El Brown complementario es el lateral. Sí. ¿Perdón? ¿Cómo parcial? Sí, sí. Y la pregunta que haces es importante porque, al menos cuando yo hice la residencia, eran así, de una forma absoluta. Si es total, Iderux, y si es subtotal, todo el tipo 2, el Birlot 2, en sus 3 modificaciones. Pero la más fisiológica entre todas es la Birlot 1, porque es el término terminal. Ahora, entre las otras, la más fisiológica es la Iderux, la más fisiológica. Entonces, la pregunta que me hace el compañero, ¿usted cómo apellido? Olivas. Olivas. Entonces, supongamos, es el estómago grande, ¿cierto? Entonces, haces exactamente igual. En vez del esófago, pones el estómago. Lógicamente, con la parte superior del estómago, que es el fondo. Fondo del estómago en vez del esófago. Y lo haces en Iderux. ¿Y por qué? Porque es fisiológico. Estas son variaciones, pero cualquier aclaración. Disculpe, ¿cuál era el Brown complementario? La entero anastomosis. ¿Recuerdas cuando dije que cuando subía la bilis hasta la boca? Era lateral para que no dé la gastritis. Claro, alcalina. hacíamos un bypass para que no llegue. Otra pregunta. Para hacer el Suyet y el punto de Connell se hace con sutura no absorbible o absorbible. Absorbible. Y el Lember ya es no absorbible. Ahí. Es básico. Ya, doctor. Seguimos.
¿Todo un café? Miren, ahí está la lateral, ¿no? Entonces, ¿ven? Hemos juntado las dos asas y hacemos los planos de sección. Ya entendemos mejor, ¿no? Como es. El que ya está subido le llamamos borde posterior. Y la unión de esto con esto se pone. El punto de Gambí o Gambé, como quieran pronunciar ustedes, sirve para dos cosas. Para el cierre de muñones, que vamos a ver, por ejemplo, en el eje de muñón duodenal, lo hacemos con Gambí, en un solo plano. O de lo contrario, y ahí quería aclararles una cosa, yo les he dicho que siempre se hacen dos planos, pero siempre hay excepciones. Por ejemplo, la cerosa tiene todas las capas, perdón, el esófago tiene todas las capas. No puedes hablar uno. Me dicen que no. A ver, tú que viajas en el sur, ¿te acuerdas? ¿Qué capa de falta? La cerosa, ¿cierto? Entonces acá no podrías hacer dos planos. Entonces a este nivel nosotros utilizamos el monoplano, que es el Gambí. ¿Y a qué otro nivel se hace la misma? El recto simoide, ¿le falta alguna capa? Igual, ¿no? Falta la cerosa, ¿o no? Entonces en esos casos se hace monoplano, o sea, el Gambí. Pero después en todos los demás, dos planos, interno y externo. ¿Ok? Y ahora, ¿en qué consiste el Gambí? Miren, por ejemplo, yo entro, o sea, hasta la luz. Luego regreso, pero agarro la mucosa, solamente la mucosa. Me voy al otro lado, agarro la mucosa, me voy lejos y salgo. Entonces, al ajustar, mira, uno mucosa con mucosa y cerosa con cerosa. Entonces estoy evitando, pero siempre cumplo, a pesar de que es un solo plano, con las dos, mucosa con mucosa, cerosa con cerosa. Que en el caso de los que no tienen cerosa es con la muscular. Así es. Este es el punto Gambí. Doctor, Sí, decían que sí, o sea, que no se hacía ese punto en el intestino porque había como que una contaminación del hilo de parte del lumen, de la mucosa hacia afuera, hacia la cavidad. No, porque, ¿sabes qué? En cualquiera de los dos casos, en cuanto a la asepsia, es la misma. Por ejemplo, si haces en dos planos, ¿qué hay en la mucosa? ¿Qué hay en la mucosa ahí? ¿No es cierto? Pero, no sé, de repente, por ahí, han leído. O tú podrías darme una explicación por qué. No, bueno, eso había leído. ¿Has leído? Sí. Exactamente qué dice lo que he leído. En el libro de texto. Ya, ¿qué dice? Allá decía que que cuando perforaba la mucosa y a la vez atravesaba todas las capas y en un solo plano había más riesgo de microperforaciones, así Yo tengo lo que decía. Ya, a ver. Se cuestiona esta sutura por atravesar dos veces la mucosa intestinal por la posibilidad de escape de contenido y peritonitis o fístulas. Pero no tienes otra alternativa para hacer, por ejemplo, los muñones que ahorita les voy a enseñar. Entonces, ya con precaución, primero al paciente. Tú cuando programas, quiero que me escuchen una cosa. Cuando uno programa al paciente, así sea el colon, que es lo más sucio que hay, pero voy a hacer ahí un cierre de colostomía o alguna resección, ¿no? Tengo que preparar al paciente 2 días. Dieta líquida. Antes era enema cada hora, cada 2 horas, lo cual era muy fastidioso para el paciente. Ahora se hace la gastrolisis. ¿En qué consiste? 50 centímetros de agua cada 20 minutos, 24 horas. Y esa agua hace que arrastre y limpie totalmente todo el sistema gastrointestinal. Entonces, aparte de que ya limpié todo eso mecánicamente,
siempre se le pone una cefalosporina de tercera generación como profiláctico. ¿Por qué? Porque voy a entrar a una zona sucia. Entonces, si yo fue un accidente y no hubo tiempo de que se prepare el paciente, pues tenía que hacer este punto, tengo que cubrirlo de frente, aunque no tenga un urocultivo o un antibiograma, tengo que cubrirlo con antibiótico. Pero está bien lo que dices, hay que tomar en cuenta eso, pero normalmente siempre se prepara al paciente. Bien, aquí vemos en la parte superior la anastomosis esófago y ayuno. ¿Y por qué lateral? ¿Quién me dice? ¿Por qué no término terminal? A ver que trabaje esa neurona de vez en cuando. No broma. Pero el esófago es de menor calibre que el yeyuno, entonces no habría. Entonces si el yeyuno le doy vuelta, o sea, esta boca con esta boca no coinciden. Y entonces le doy esta vuelta, hago un muñón acá y hago término lateral abriendo, de acuerdo al diámetro del esófago. De igual manera sucede cuando se hace una colédoco y una anastomosis. Ahora, debe mencionarle la doctora, una colédoco y una anastomosis también es término lateral. Cuando las bocas sí son del mismo tamaño, no hay problema, si no te vas a sobrar de ningún lado. Este es el que me decían, que había leído también, de un solo plano. En este caso, ahí el dibujo está ya sincero, entonces ya ni hacerle la pregunta. Entonces se hace en un solo pase, que es el Dandy, ya está cubriendo las dos, la mucosa y la muscular, en este caso, ¿no? Y luego pone punto 002. Bien, entonces en relación, miren, a vísceras huecas, se puede hacer manualmente, como acabamos de hacer un pequeño repaso, donde el costo es menor de, por ejemplo, una sutura mecánica. Pero la sutura mecánica tiene un costo bien elevado, porque cada disparada de las pistolas, así se llama, ¿no? Las pistolas, entonces todas las grapas que entran ahí son costosas. Entonces le va a costar pues mucho más lo que le dan al paciente. Por eso hemos puesto, pero sí la ventaja es que es más rápida, lógico, es rápida. Por ejemplo, ustedes sabrán que actualmente en la cirugía bariátrica lo que está dando buenos resultados en la manga gástrica. ¿Me han escuchado? Esa persona que los hacen bajar de peso, pero bárbaro. Entonces el estómago, que tiene la forma de una gaita, lo convierten en un tubo. Y para convertirlo en un tubo, si es manualmente, vas a demorar. En cambio, con la sutura mecánica, con 2 disparadas ya tienes todo. Además es más usual. Pero ahí sí justifica, porque inclusive el que quiere hacerse una cirugía bariátrica, como una cirugía plástica, es porque tiene, ¿no? Que le va a costar más, que no importa, doctor. Y otra de las cositas que por qué no les explico más, porque la última clase que vamos a tener en esta rotación, hay un seminario, y en ese seminario se va a hablar sobre suturas mecánicas, ¿ya? Pero tenía que mencionar, se hace también con suturas mecánicas y cuáles tienen ventaja. Pero lo importante aquí, el que tiene y no tiene, haciéndolo bien hecho, los resultados son similares, y eso es lo que nos vale. O sea, este no es mejor que el otro, porque ha costado más, similares. Y ahora sí entramos a vísceras sólidas. En las vísceras sólidas, a ver, el último, el que sigue distraído. Dime, ¿con qué tipo de puntos se hacen las vísceras sólidas? Solamente la misma. Sigues así, vas a seguir igual. ¿Con qué? La misma pregunta.
en la primera clase han hecho puntos, han hecho 4 puntos separados y luego el punto continuo. Entre los separados estaba el punto simple, el pack, halted y en X, ¿no es cierto o no? ¿Cuál de esos puntos se emplea acá? No. ¿Cuál? ¿Qué es el halted? Es el halted. Es el halted que también se llama colchonero. Es que colchonero se llama al pack y al halted. Los dos son colchoneros. Una es una U sagital y la otra es una U horizontal. La U horizontal se llama halted. Es para eso. Entonces, miren. Por ejemplo, aquí es más evidente. Y muchas veces, como en el hígado o el vaso, el sangrado es profuso, inclusive uno puede poner un poco de fibro, pero haces tu punto, mira, entraste por acá, pasaste, saliste, y acá te bajas un poco, entras, llegas acá y recién acá no ves. Entonces se ha formado una U echada, una U horizontal, es punto de halted. Y se hace también con un material que hay en todas las clínicas y hospitales que son acintadas. ¿Y por qué acintadas? Porque, por ejemplo, esto también se utiliza en el hígado. Entonces, si ajustas mucho, porque hay que ajustar hasta que pare el sangrado. Si ajustas mucho, el hilo corta al parénquima. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Pero entonces se emplea el punto halted. Ustedes ya dieron el examen de la primera parte y no sé qué punto halted. Yendo al hígado, también es víscera sólida. Si tuviéramos solamente una pequeña lesión, igual entramos por acá, salimos por acá, entramos por acá, salimos por acá y ayudamos. Pero en algunos casos, no solamente tiene una sección, sino muchas veces, como en este, prácticamente se llama estallamiento hepático. Entonces, si tú quieres suturar, el paciente se te va a engordar. No vas a poder. Por más que tú le hagas la maniobra de Prígipe, que ahí está. Ya no pregunto en qué consiste porque están viendo acá un clamp, ¿cierto? Entonces el clamp cierras y todo el pedículo, o sea, la arteria hepática, la vena porta y el conducto oleoco, agarras y lo calan. ¿Para qué? Para evitar el sangrado acá, o sea, por lo menos disminuye y puedes ver cuál es la lesión y tratar. Es como si se te, no sé, se fue el jevecito de la ducha de tu casa, hasta que cae agua. El carpintero viene, ahí no va a arreglar. ¿Dónde está la llave general? ¿Va? Cierra la llave general, trabaja tranquilo. Esto sería algo similar. Cierras para que no salga mucho para ver, pero no siempre te da resultados. Por ejemplo, les voy a contar. En la época del terrorismo, yo trabajaba en el hospital de policía. Entonces nos mandaban un mes a Ayacucho, ¿no? Y justo el último día que llego, que siempre está diciendo acá, vamos a desayunar, que no sé qué, llega un patrullero, y es el doctor que ha venido, ha venido un paciente que ha habido un estallamiento de granada. Entonces, al hospital, ya sin desayunar, lógicamente, el hospital no tenía, pues, estoy hablando de 90 y tantos, ¿no? Entonces, entré el paciente y había un hemotórax del autobús. Miré todo eso, una pizza clamp, así como para poder, no hay, sino esas duras, que esas duras las lesionan, la cera, ¿cierto? Ahora se ha podido, tengo esa ley que me ayudaba. ¿Está quién me ayudó? Un enfermero. Le digo, ¿sabes qué? Trata de presionar el pedículo para que no haya tanto pase en sangre, ¿no? Hizo, pero no daba. Entonces, para esto, hay lo que se llama el taponamiento hepático cerrado. ¿En qué consiste? Eso es lo que dice. ¿En qué consiste? Esas gasas grandes que ustedes ven en el laboratorio se llaman también, ¿qué otro nombre? Gasas de campo. Entonces, esas gasas de campo, metí una, metí dos, metí cuatro, ¿sí? Y el cierre de la cavidad en un solo plano. Ya no se repita peritoneo con peritoneo, nada, un solo plano. Es una emergencia. Entonces, le pones esas gasas, lo cierras.
Entonces, ¿qué pasó allá? Una vez que cerró, se le compensó un poco, sangre sí había porque sus compañeros le daban, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un lugar del ejército, los Caritos, que tenían un helicóptero. Entonces, al paciente lo traje a Lima con el helicóptero y a las 48 horas en el hospital de policía lo reoperamos, abrimos y ya las gasas habían taponado, ¿no? Pero también la experiencia. En un inicio no nos decían lo que les voy a decir ahora. Antes de sacar la gasa, ¿qué pasaría si sacaban las gasas nomás? Para defenderse siempre hay. Entonces hay que remojar la gasa con suero fisiológico. 10-15 minutos. Una vez que lo remojas, solo sale, ¿no? Ya salvamos la vida. Es una cirugía de guerra, digamos, una de emergencia, ¿no? Que si tratabas tú de suturar, ni con maniobra, entonces eso se llama taponamiento hepático cerrado. ¿Ya? Ese para conocer. Sí. ¿Pero estas gasas son simples gasas o tienen algún...? No, sí, de grasa, esas las que tenemos allá, pero estériles, por supuesto. Esas las que tenemos en el laboratorio, una chiquita. Esas son las, pero son estériles, todos son igual que las otras gasas, como en toda operación. Ya, entonces, esa sería la maniobra de Guerrilla. Lo que se va a hablar así en una forma rápida también sobre las resecciones, sino que la doctora Cornejo, como anteriormente hacía esta clase, y ella está pues en el equipo de trasplantes de hígado, en la zona de hígado, les metió mucho tema de realidad por grado, ¿no? Entonces vamos a decirles cosas generales en las que puedan entender. Por ejemplo, el hígado, ¿no? Tiene dos lóbulos, izquierdo, derecho, ¿cierto? Tenemos ahí la, ¿cómo se llama esta? ¿Qué es eso? ¿De qué? Ligamento falciforme. Ya. Entonces, miren, para que después mencionemos nosotros el tipo de resección, el hígado se divide en 8 segmentos. Y ahí está. Segmento 1, segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, de acuerdo al tipo de resección que vas a hacer, va a llevar un nombre, de acuerdo a la teoría de Brisner. Ahora lo vemos. Pero recuerden esto. ¿Por qué? Porque cada segmento tiene su ligación. Por ejemplo, esta va al segmento 7, al segmento 8, y así, cada una de ellas. Entonces hay que conocer bastante de la anatomía y de la irrigación. Si corto, por ejemplo, una de las arterias y que justamente ese segmento va a quedar, el segmento se va a necrosar, o viceversa. ¿Ya? Pero ¿cuál es la técnica de resección estándar? Es la siguiente. Se puede hacer hepatectomía derecha, izquierda, lobectomía derecha, izquierda, segmentectomía, etc., ¿no? Todo esto se puede hacer. Pero, les vuelvo a repetir, entonces esta ya es una anatomía segmentaria, hepática. Por ejemplo, que se puede el segmento 4, ya sabes hasta dónde llegar, hasta qué fisura y qué vaso vas a ligar o no. ¿Ya? Les vuelvo a repetir, inclusive ya cirujanos egresados, cirujano general, no conoce mucho de esto, así entre, o sea, tendría que entrar a una unidad de hígado con ellos que dominar al máximo, ¿no? Pero sí, siempre tener una idea. La lobectomía derecha. Indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando hay quistes, cuando hay cáncer de hígado, cuando hay adenoma, ruptura del parénquima hepático y el carcinoma de vesícula. Por ejemplo, si ese caso que les dije del estallamiento hepático no hubiera ido bien, o se hubiera infectado, etcétera, etcétera, tenemos que hacer una, y esto correspondía también a ruptura del parénquima hepático, ¿no? Entonces, de acuerdo al caso de que me están diagnóstico, pero para hacer una resección hay que tener criterios. Número 1, que el volumen residual funcional hepática sea pues funcional, es decir, si yo veo un tumor grande, pero con los exámenes de tomografía, todo eso es lo que tenemos a la mano, vemos qué porcentaje de parénquima hepático está sano. Entonces,
tú puedes hacer una hepatectomía grande, pero de ninguna manera pases de menos por ciento, o sea, lo mínimo que tiene que quedar es un 20% de parénquima hepática. 20%, ¿no? O en tu celular, ¿qué dice? ¿Cuánto? Si deseas hablar, ningún problema. ¿Quién me dice? 20%, 20%. Pero, si se trata de un hígado cirrótico, está casi todo fibrosado, en lugar de 20 tiene que tener por lo menos 40. Entonces esos son los criterios. Si vas a sacar más de 40, de nada vale que le hagas la hepatectomía. Si vas a sacar menos de 20 en el hígado, de nada vale. Entonces hay esos criterios y esos parámetros, digamos, para hacerla. ¿Cuáles son los diferentes tipos de resección? Ahí tienen, lo voy a dejar para que lo lean. Entonces, por ejemplo, la lobectomía hepática derecha, ¿qué es esta? ¿Qué segmentos tienes que sacar? El segmento 5, 6, 7 y 8. En la izquierda, la 1, 2, 3 y 4, y así, cada una de ellas. ¿Ya? Ahí le he puesto entre paréntesis qué segmentos salen, por ejemplo, le digo en la trisegmentectomía izquierda, cuáles son los segmentos, ¿no? Pero sin copiar, sin sacar la... Y hay que aprender esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? O sea, cosas notables. ¿Cuál es la diferencia entre lobectomía derecha e izquierda? Cuando se hace la derecha, la incisión es subcostal, como se está poniendo ahí, y se extirpa la vesícula, o sea, también sale la vesícula. A diferencia de la lobectomía izquierda, la incisión es una laparotomía y no se saca la vesícula. Esa es una gran diferencia. Y ahora, en cuanto también a las incisiones, ¿por qué el que hace esto prefiere hacer una tóraco-abdominal, incisión tóraco-abdominal? Les voy a decir, para una vesícula, una colecistectomía, que me hicieron una clase creo con los Flores, se hablaban de dos incisiones, una mediana supraumbilical y la otra subcostal derecha o de coche, ¿no es cierto? ¿Y cuándo usabas cuándo? Por ejemplo, ¿cuándo usabas la primera? La mediana supraumbilical. ¿Cómo veías? Así. Cuando pueda haber complicaciones, creo que para poder ampliar más espacio y todo. Ahí está, la silla reaccionó muy bien. A ver, vamos. ¿Perdón? Quirúrgico de emergencia. No, pero ¿qué tipo de incisión? ¿La mediana supraumbilical o la subcostal, que es la de coche? La mediana. ¿O es indiferente hacer una u otra? Miren, porque es el mismo criterio entra acá. Se hace una incisión mediana supraumbilical cuando la persona es normosómica, delgada, etc. ¿Por qué? Porque yo al hacer esta incisión, y que es más fácil, ahí nomás está la vesícula y puedo operar. Pero si es una persona de tórax ancho, gordo, obesa, si le hago ese tipo de incisión, tengo que bucear para encontrar la vesícula. Entonces de frente me voy a la subcostal. Ahora la subcostal, y ahí encuentro la vesícula, ¿no? Entonces depende de la contextura del paciente, y hacer una u otra. Por eso acá también les digo, ¿no? Es que cuando tienes que sacar, por ejemplo, hacer una trisegmentectomía, hacer una tóraco-abdominal. Cuando vas a hacer una resección pequeña, solamente una subcostal. Eso varía. Y acá hay dos cuadros, de acuerdo a la terminología de FIFA. Por ejemplo, acá dice, cuando se toma, por ejemplo, en el hígado derecho, pueden sacar los instrumentos del 5 al 8, acá está el 5, 6, 7, 8, y así cada uno. En el izquierdo, por ejemplo, ese del 2 al 4, entonces agarras el 2 al 4, el 1, el 2 y el 4, y así cada una de ellas. Esto tiene que aprendérselo de memoria. ¿Ya? Estos son cuadritos. Antes, pero luego le daban unas clasificaciones, no sé.
Y ahí está sondeado con sus dibujitos. Ya, esa es la segunda de las condiciones. Después de realizar una lobectomía, por ejemplo, de la pectomía derecha, así debe quedar. Bien ligados los vasos, los conductos, conductillos, etc. Y que quede solamente el parénquima sano. Pero aún así hayas controlado aparentemente bien la hemorragia que pueda haber, le dejas un dren Penrose. Un dren Penrose es un dren laminar de látex, ya lo conoces. Entonces eso se deja más que nada como un monitor, para que un evento de precaución profiláctico, para ver si sangra o no sangra, ¿cierto? Y entonces tiene que quedar así. Miren, también te deja el dren Penrose, pero el dren también es un principio, nunca debe ser sacada por la incisión de la operación, siempre que es otra incisión que es contrabertura. ¿Por qué? Porque podría infectar una cosa que no lo está. En toda resección hepática, no se cansen, ya vamos a hacer. Evitar la falla hepática posoperatoria, es decir, la reserva funcional. Ya nos adelantamos, nunca menos de 20%, nunca menos de 40%. Esto, siempre después de haber terminado la operación, hacer una ecografía intraoperatoria, ecografía intraoperatoria. No tiene que haber oclusión vascular y el drenaje no olvidarse por nada. Así, aparentemente, no haya en ese momento hemorragia. ¿Por qué? Inclusive sin hacer hepatectomía, otras operaciones, muchas veces uno sale, ya terminó, se está yendo a cambiar y de repente te está llamando, doctor, estás sangrando, porque ya estás en tu casa, le está bajando la presión. ¿Qué pasa? Está sangrando, pero si yo le he dejado bien, aparentemente. Entonces, ¿qué sucede? Ya seguramente en anestesia les ha hecho. Depende del tipo de anestesia y hace que baje la presión, ¿no es cierto? Entonces ustedes están, al cirujano opera con baja presión, ya terminaste. Entonces ya ahí ahora pues, bueno, el golpe enseña, por más que hayas hecho bien, al anestesiólogo súbele la presión, adrede, ¿no? Entonces por eso epinefrina, etc. Y si subiéndole no sangra, te vas a dormir tranquilo, ¿cierto? Y más que nada por el paciente. Ya. Aquí hablamos justamente de lo que me adelanté y tú lo dijiste, ¿no? El volumen no menos de 20 y en el caso de cirrosis no menos de 40. Ahora, la cirugía, en el lado derecho es la abierta y en el lado derecho he puesto unas pinzas de la paroscopía, porque ahora también en la actualidad se hace laparoscópicamente. O sea, de las dos formas se hace. ¿Ya? Puede ser abierta o laparoscópica. Depende también, por ejemplo, ahora les van más adelante, en cirugía, van a hablar, por ejemplo, cuando hay que suturar el hiato del esófago. Abierta, el ayudante sobre todo que se cansa, ¿no? Ahora con la cirugía laparoscópica las pinzas son largas, ¿ves? Ahí tienes el monitor, viendo el monitor, llega, sale, ¿no? Entonces es una gran ventaja. Hoy por hoy las colecistectomías, no sé si les habrá hecho el doctor, el 95% se hacen laparoscópicas, igual que las apendicectomías laparoscópicas. ¿Cómo es que se hace la resección hepática? ¿Cómo debe quedar? Todo bien ligado. Y así, limpio tiene que quedar. Desde el segmento izquierdo, desde el segmento medio, tiene que quedar así, tal conforme lo están viendo. Y por último, estamos en vísceras sólidas, donde dije el vaso con un punto de calcio, ¿cierto? Si se puede poner un parche. En caso del páncreas, supongamos que tenga una neoplasia de cabeza de páncreas. Va a estar todo entérico, mal estado general, etc. ¿Cuál es el tratamiento? En primer lugar, obstruye el colédoco, entonces va a haber ictericia. Obstruye el estómago, porque todo se forma una masa,
disculpen la expresión que les voy a decir, pero sería una chancaca, que así nosotros decimos, oye, opera así una chancacasa. Entonces, en la que no puede. ¿Por qué? Porque está tomado todo esto. Entonces, secciono acá el dedo, secciono acá el estómago, secciono acá el páncreas, porque todo esto va a salir. Y el yeyuno acá. Y a esta operación se denomina pancreatoduodenectomía. Duodenopancreatectomía es duodenopancreatectomía. Se saca todo lo que refería. Pero después de seccionar acá, ahí, acá, se tiene que hacer la anastomosis respectiva. Entonces, miren, si aquí tenemos la boca A de colédoco, nosotros hacemos una sección del yeyuno y esta boca A va a ir acá. Nos pueden observar acá. Luego la D, que es el estómago, ¿con qué vas a anastomosar? Con la parte que sigue del yeyuno, B con B. Y por último el páncreas con la C con C. O sea, todo desemboca en el yeyuno. El yeyuno, como pueden observar ahí. Sí. Pero de estas operaciones también ahora ya se hacen las parafónicas. Pero de todas maneras hay una complicación bastante elevada de una fuga fuga de páncreas, fístula pancreática. Y eso a veces inclusive lleva hasta la muerte. Por eso que acá se varió. Antes se unía tal como lo están viendo. Ahora se hace en telescopaje. O sea, no uno quiere que vea boca con boca, como las otras, sino si este es el páncreas, el hueso, lo meto telescopaje. Pongo unos puntos acá y puntos acá, más seguro, para evitar la fístula pancreática. Y aquel que ya se refiere de cirujano y te dan oportunidad de operar un buifle o duodenopancreatectomía, nosotros siempre le decimos lo que yo a ustedes les voy a decir. Gracias por haberle quitado el tiempo. Okay. Gracias, doctor. Muy buena la clase.